México y República Dominicana para las Naciones se unen para hacer este especial. Les saluda su hermana en Cristo, Luz del Alba, desde la República Mexicana. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Mirando el contenido del canal del apóstol Olve, noté que su audiencia hace muchas preguntas sobre el tema de liberación. Sin embargo, el apóstol Olve, como expositor, solamente responde aproximadamente una o dos preguntas. Pensando en la audiencia de él, hoy quisimos hacer algo diferente, algo nuevo. Tenemos como invitado especial al apóstol Olve, conectado desde la República Dominicana. Le damos la bienvenida y públicamente le agradecemos por aceptar la invitación de esta su casa. Apóstol Olve Gualdarramos, su audiencia ya le conoce, pero cabe la posibilidad que mi pequeña audiencia aún no tenga el gusto de conocerlo. Así que hoy les voy a hablar brevemente de él. El apóstol Olve Gualdarramos es residente de la República Dominicana. Su papá lo vendió al diablo, pero Dios en su infinita misericordia no permitió que ni el brujo ni su papá terminaran el trabajo. Dios usó a los ministros Juan Carlos Arrigan y al fallecido T.B. Joshua en su proceso de liberación. Pero, en mi humilde opinión, el ministerio más importante, constante, fiel y que está en todo momento cuando él necesita que alguien ore por él, es la ministra y profeta Ana Campuzano de Montero, que es su esposa. Le mando un afectuoso saludo desde aquí. Aún no tenemos el gusto y el placer de platicar, pero la bendecimos y le mandamos un fuerte abrazo. Ahora les cuento. Dios lo llama como apóstol y le demanda que hiciera público su ministerio de liberación, ya que por así decirlo, él estaba trabajando en anonimato. No un anonimato por completo, porque ya mucha gente le conocía y iban a él por recomendación de otras personas. Pero él no estaba expuesto en los canales de YouTube, de Facebook y de todo eso. Respaldándolo Dios con un aproximado de 8,400 y algo de suscriptores en un aproximado de 6 meses, a los cuales a varios de ellos los ha ministrado, incluyéndome en esta lista. Y en YouTube usted puede encontrar al apóstol como Ministerio de Liberación Celestial Éxodo 34:10. En pantalla les voy a dejar el número de teléfono de su ministerio. También quiero comentarles que el apóstol comparte un espacio en el canal de Excelencia Cristiana. De lo que yo tengo, yo te doy. No tengo oro ni plata, pero soy. Dicho esto, apóstol, después de esta súper presentación, le paso mi número de cuenta para que se ponga guapo. Dios bendiga, hermana Luz. Gracias de verdad por la invitación a este programa tan maravilloso. Como decía la hermana Luz, somos de República Dominicana y para mí es un placer estar aquí. Eso es una realidad. Ana Campuzano, mi esposa. Eso es una realidad. Esa es la que está conmigo ahí de cabecera. Yo recuerdo que cuando recibimos esa liberación, a ella fue que Dios realmente utilizó para que yo sea libre aquel día prácticamente totalmente. Ahí fue donde Dios a través de ella le puso la tapa a ese envase. Exactamente, sí, prácticamente estábamos en el anonimato desde la perspectiva que no nos conocían en las redes, pero
ya muchas personas, por ejemplo, ya en Colombia, ya conocían de nuestro ministerio, y las personas que se llegaban a nosotros vía recomendaciones. Ahora, cuando Dios mandó la orden, que me da la orden de que ya esto había que hacerlo público, inmediatamente empecé a hacer videos hablando sobre liberación, y en unos 6 meses ya el mundo entero ya conoce sobre este ministerio. Les pedimos a los suscriptores que nos hicieran sus preguntas, las cuales los alumnos del taller de liberación Códigos de un Guerrero nos las hicieron llegar, y desde antemano les damos las gracias. Pero, porque siempre hay un pero, en el caso de los seguidores de su canal en YouTube, ahí no tuvimos una respuesta favorable, ya que lo más seguro es que no sepan quién soy ni cuál es mi colaboración con usted. Así que ahora le voy a entregar el micrófono para que usted me presente con sus suscriptores y les cuente un poco del trabajo que estamos haciendo de la mano junto con usted. Cedo el micrófono hasta República Dominicana con el apóstol Olve Gualdarramos. Gloria a Dios. Miren, la hermana Luz Alba es alguien que está trabajando en el Ministerio de Liberación Celestial Éxodo 34:10 como nuestra secretaria internacional en lo que tienen que ver nuestros talleres que nosotros estamos impartiendo de liberación. Es alguien también que se encarga también de lo que son las caricaturas, de lo que tienen que ver también nuestros videos. Es alguien bien importante en nuestro ministerio porque se encarga de la logística de lo que tiene que ver con las personas que van a ser parte de un taller, de un entrenamiento que nosotros damos gratuitamente. Entonces ella es la responsable de hacerle a usted esa entrevista antes de usted entrar al taller. Quizá muchos se preguntan el por qué la entrevista. Es porque por ahí es para saber si usted es nuevo creyente, porque si es nuevo creyente, no es bueno que tome esta clase de este alto nivel, porque son una clase de muy alto nivel, donde se hablan cosas demasiado profundas, donde tenemos que tener un conocimiento más de la palabra de Dios y un acercamiento más profundo en lo que es la búsqueda del Señor. Entonces, Luz Alba es aquella persona que hace ese trabajo tan especial, que le agradecemos a ella de verdad por eso. Y le invitamos a ustedes que se suscriban también al canal de Luz Alba. De hecho, yo sé que ustedes están ya en la plataforma de ella viendo este video, pero suscríbanse, denle me gusta y compartan este video, porque este video estará exclusivo solamente aquí en su canal. Sí, amén. Gracias, apóstol. Al rato le deposito 2 ceritos a su cuenta por esta presentación también. Es broma, hermano. Sonría que Cristo le ama. Mire, hermano, una vez me llegó un comentario, una vez que tuve que rechazar a una persona en las entrevistas, y esta persona con tristeza me dijo, pero hasta los perros comen de la mesa de sus amos. Y a mí me gustaría explicarles algo. No es que nosotros no querramos aceptarle a usted en el taller, pero antes de aceptarlo a usted, usted tiene que afirmarse a Cristo, usted tiene que saber quién es Cristo antes de usted querer ponerse a esperar, ponerse a reprender y hacer todo este tipo de cosas. Usted necesita una consolidación, usted necesita tener la cobertura de un pastor, pasar por su proceso de sanidad interior, bautizarse, y entonces sí, usted tome las armas que Dios les ha dado y ya usted se puede poner a guerrear, a luchar en este ministerio, si es el ministerio que Dios le dio. Entonces, por eso a muchas personas que no pasan este test, nosotros tenemos que decirle hoy no. Pero el hecho de que hoy no sea la respuesta no significa una respuesta definitiva en el cual más adelante usted pueda tomar este taller, porque Dios es tan grande y tan bueno y sus misericordias son nuevas todos los días. Y dicho esto, bueno, vamos a empezar. Yo estoy muy emocionada. Bueno, esperemos que esta pregunta podamos contestar estas preguntas que tiene esta joven para con nosotros. De verdad estamos bien contentos.
¿Cuántas preguntas me va a hacer hoy? Porque me imagino, son muchas preguntas. Yo sé que vamos a tener que hacer por lo menos 2 videos. 2 o 3 Esto va, videos. esto va a tener segunda parte, tercera parte, y si tiene muy buena respuesta de sus seguidores y de nuestros seguidores y de los seguidores que se quieran sumar, que más que seguidores quiero expresarme como una familia, porque nosotros no buscamos seguidores, sino buscamos esas almas hambrientas que tienen tantas preguntas en verdad y que en su iglesia o en algún otro lado no las ha encontrado. Entonces, si esto tiene buena respuesta, usted puede seguir escribiendo sus preguntas y nosotros aquí vamos a tener segunda, tercera, cuarta y quinta parte en este canal con el apóstol y con quien quiera sumarse. Y como estoy tan emocionada, apóstol, ¿qué tal si empezamos? Mire, son varias, pero usted aguante. ¿Cómo ve? No sé cómo anda esta agenda. ¿Con cuántas preguntas vamos a empezar hoy? No importa, podemos hacer varios videos. ¿Con cuántas preguntas vamos a empezar hoy? Si quiere, empezamos con 5 y si esto aguanta, nos llegamos hasta las 10. Y las que vienen en el próximo. Exacto. Vamos a empezar con 6, redondo. 6 preguntas. 6. Ya está perfecto. Entonces, este es un espacio, una sección en mi canal que la estamos llamando y la estamos bautizando hoy como tú preguntas y yo respondo. En este que responde va a ser el apóstol y yo voy a tomar en nombre de todos los suscriptores el preguntar por ustedes para que cada quien tenga su respuesta. Desde España pregunta Lady Laura Fernanda. ¿Cómo funcionan las facturas pendientes en el mundo espiritual? ¿Cómo funcionan las facturas pendientes en el mundo espiritual? Oye, una pregunta excelente. Una pregunta excelente. ¿Cómo funcionan las facturas pendientes en el mundo espiritual? Miren, cuando estamos hablando de facturas pendientes, estamos ya hablando de cuando realmente nosotros no conocemos de Dios, porque cuando no conocemos de Dios hay facturas pendientes. Pero ¿qué sucede? Que el asunto, yo sé que ella la pregunta, ella quiso formularla de otra manera, pero yo entiendo lo que ella quiere preguntar, pero yo le voy a contestar la pregunta que ella me está haciendo desde la perspectiva que ella la hizo y luego le voy a contestar desde la perspectiva que realmente ella tenía que hacer la pregunta. Cuando se está hablando de factura pendiente, se está hablando de algo que tú debes. Entonces resulta que cuando nosotros no conocíamos de Dios, nosotros hacíamos muchas cosas que no le agradaban a Dios. Resulta que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Cristo paga todas nuestras deudas en la cruz del Calvario, que es aquí lo que habla el apóstol Pablo, donde allí en la cruz fue mostrado el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Esa acta de los decretos podemos ponerla como esas facturas pendientes cuando no conocíamos de Dios, pero esa factura pendiente ya Cristo la pagó. Inmediatamente tú entraste a los caminos de Dios. Ahora, ¿qué pasa? La factura pendiente está paga, pero a lo que tú le debías esa factura, ellos empiezan a hacer un reclamo, porque ya tu factura están paga. Ahora, lo que pasa es que quizá de la manera que se pagó la factura, a ellos como que no les convino cómo fue que se pagó esa factura. Entonces ellos entienden, no, es que yo no quiero que esta factura me la pague otro, yo quiero que me la pague tú. Esta factura yo quiero que sea tú que me la pague. Entonces ahí es donde vienen los reclamos por la brujería que hicimos. Ahí es donde vienen los reclamos por los adulterios que cometimos. Ahí es donde vienen los reclamos por nuestra descendencia, que es lo que dice la Biblia, que Él visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué sucede? Que tu cuenta, tu factura pendiente fue pagada por Cristo, pero ahora tú necesitas ponerte a cuenta delante de Dios, caminar correctamente y entrar en un proceso de liberación, de que alguien te ayude y ore por ti. Esa es la respuesta.
hay algo importante, Luz, para que no se me olvide, que también debemos de recordar que después que estamos dentro de la iglesia, si nosotros cometemos un pecado, el cual nosotros no nos arrepentimos de ese pecado, eso también abre puerta a que demonios entren también a nuestras vidas y nos hagan la guerra. Y tomando la pregunta de nuestra hermana Lady como base, también tenemos del otro lado a los ministros, pastores, profetas, evangelistas, diáconos, etcétera, etcétera, que toman esta base y este fundamento de pedir perdón como si les valiera tres puros y dos con sal, y se dedican a pecar, a pecar, a pecar. Total, el Señor dijo en la palabra que si yo pido perdón, todo está salvado. ¿Usted qué opina de eso? Sí, mira, en lo de pedir perdón, eso está excelente. Lo de nosotros arrepentirnos, todo eso está excelente. Pero cuando nosotros cometemos pecados, así llámese como adulterio, fornicación, son pecados que aunque nosotros pidamos perdón, son pecados que abrieron una puerta en el plano espiritual que le dieron entrada a demonios. Por eso es que la mayoría de la gente que comete adulterio, como se le dio un consejo y no se le ministró liberación, nuevamente cometen el pecado que ya ellos habían cometido. Y ellos se preguntan una y otra vez cómo fue que esto pudo suceder si ellos realmente se arrepintieron, se alejaron de ese pecado, cómo ellos volvieron a hacer nuevamente esto. La respuesta está de que tú necesitabas liberación. Segunda pregunta, desde Chile, y Gloria se a la Dios. hace una persona que quiere estar en anonimato. Ok, la pregunta es, ¿cuál es el nombre del demonio que bloquea el don de lenguas? Mira, referente a eso de cuál es el demonio que retienes el don de lengua, ¿verdad? Esa es la pregunta. El demonio que retiene el don de lengua. Mira, para eso, ese trabajo lo pueden hacer diferentes demonios. Todo depende al tipo de persona cuando tú le estés orando, qué manifestación haya, y quizá uno le pregunta al demonio el nombre, pero en mi experiencia que he tenido ministrando liberación, uno de los demonios, por eso le digo, pueden haber otros demonios, porque no puedo decirte un demonio específico. Ahora bien, desde la parte de mi experiencia, porque yo puedo orarle a alguien y quizás no sea este demonio, sea otro, porque todo depende el compromiso por el cual ese demonio haya entrado a tu vida y él haya tomado, por decirlo así, la orden de que él tome esa área de tu lengua, sea para que tú no la hables, o sea que para cuando tú la hables, tú maldiga al pueblo de Dios. Entonces, uno de los demonios en los cuales yo he tenido experiencia es Dambaya. Dambaya es un demonio que es mitad serpiente y mitad hombre. Ese demonio que se llama Dambaya es un demonio que se usa mucho en el vudú africano y en el vudú haitiano. Es un demonio que él tiende a agarrar la lengua del ser humano para maldecir al pueblo de Dios. También hay otro demonio que se conoce aquí en República Dominicana, en mi país, que se conoce como Guedé. Los Guedé son los dioses del cementerio, los dioses de los muertos. Que Guedé también es un demonio que sufre también de agarrar también la lengua. Y muchas veces ese tipo de demonio hace que la persona maldiga mucho y diga muchas malas palabras. Eso también lo hace ese espíritu. Espero que nuestra hermana desde Chile quede satisfecha con esta respuesta. Al igual que amén, la hermana de España también. Y si no, pues ahí me vuelven a escribir su duda. Mire, que esto de la lengua que te retienen los demonios, personas sufren y de verdad sufren porque van delante de Dios y lloran y piden, Señor,
yo quiero hablar en lengua, Señor, yo quiero profetizar, Señor, yo quiero esto. Y por mucho ayuno y oración que hacen y pasan años y nomás no. No, y hay veces, Luz, que no hablan lengua, no es porque haya algún demonio, sino porque es que la lengua es un don. Es que hay veces que tú no la hablas porque tú no la hables, eso no implica que tú estés mal, porque mucha gente han confundido el don de lengua con el bautismo del Espíritu Santo. En Jesús estaba el Espíritu Santo y Jesús nunca la Biblia ha registrado de que él habló lengua. En Juan el Bautista estaba el Espíritu Santo y la Biblia nunca ha registrado donde Juan el Bautista habló en lengua. Es decir, el hablar en lengua no es visto como que esto implica que el Espíritu Santo esté en usted, porque desde que usted cree, usted está sellado por el Espíritu Santo. Así es, o sea, el no hablar en lenguas, hermanos, es la ausencia del Espíritu. Exacto, hay gente que lo piensa así, que es la ausencia del Espíritu, el no hablar lengua, y esto ha llevado a gente que se invente hasta hablar lengua. Entonces, en la iglesia en esa que yo estaba, los líderes movían a todos para que en los encuentros, en los retiros, hablaran lenguas. Habían líderes que no hablaban lengua y a cada rato los ministraban. Entonces, había un grupito que ya estaban hartos y que cuando los ministraban, ellos empezaban a decir tonterías para que los dejaran en paz y empezaban a decir, Rambo, saca la basura. Entonces, ellos realmente no estaban hablando en lenguas, pero llega a conflictuar a la persona en su vida espiritual porque se confrontan pensando que Dios no los ama, los usan en o esas. Le regreso el micrófono. Pues bien, sí, eso es lo que pasa cuando nosotros atacamos con esa forma, haciéndole creer a la persona que si ellos no hablan lengua, no son espirituales o el Espíritu Santo no está en ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, la tercera pregunta es anónima y el país donde la escribe. Y dice, cuando la persona se está liberando por hechicería, ¿puede uno ordenar a los ángeles que traigan al brujo para que acepte a Cristo? Y dado el caso que no acepte, ¿puedo yo dar la orden para que los ángeles lo torturen por un momento y experimente el infierno y luego lo regresen y así pueda aceptar a Cristo? Bueno, mira, en un asunto de liberación de esa magnitud de lo que esa persona hace la pregunta, tú puedes, por ejemplo, todo eso puede darse el caso, porque yo tuve un caso parecido, es cuando hay personificaciones demoníacas humanas. Cuando me refiero a personificaciones demoníacas humanas, me refiero donde un demonio toma la personificación del brujo en su característica, quizá no en la forma, pero en la característica, quizá en la manera de hablar y presentarse como ese brujo cuando realmente es un demonio. Entonces eso se le conoce como una personificación demoníaca humana. Entonces, en este caso, cuando es así, tú puedes sacar al demonio, pero a la vez tú puedes dar orden a los ángeles que a ese brujo le hagan entender de que Dios es real, ¿me entiendes? Y se le puede hacer eso mismo que ella decía, de que se le permita tal experiencia, y si es la voluntad del Padre, eso, claro que los ángeles lo van a hacer. Claro que eso en un momento dado se puede hacer. Yo no lo hice de esa manera, pero sí orando por una persona, tuve un caso similar y yo le di orden a ese demonio que se personificaba en esa bruja y le dije,
la bruja que te envió a ti, a la cual tú estás tomando el nombre, ella va a caer en cama. Y cayendo en cama, ella va a saber al Dios que esta muchacha le sirve. Y ahí ella va a reconocer quién es Dios. Y efectivamente a la semana, yo hablando con la joven, me dijo, ay, mi cuñada cayó en cama, no sé qué le pasó. En cama estaba, porque ella misma tampoco, como estaba bajo esa posesión demoníaca, no se acordaba tampoco de eso. Y yo dije, míralo ahí. Pero la mujer no aceptó a Cristo. No lo aceptó. Ella duró como una semana en cama, se levantó y siguió en su vida normal. Pero ahí en cama, postrada, yo sé que Dios trató con ella y le hizo entender muchas cosas, pero ella no quiso ceder. Claro, porque al final del día cada quien tiene la decisión y la última palabra si se arrepiente o no. Desde Argentina, Carlos Adrián pregunta, cuando ministra y en vez de manifestarse un demonio en la persona, la que se manifiesta es una bruja o brujo con su nombre, ¿qué procede? ¿Y cómo debe orar uno en ese caso? Mira, prácticamente lo que tú me preguntaste anteriormente, prácticamente esto mismo. Cuando pasa, realmente no es el brujo que está en el cuerpo de este individuo, sino es una personificación demoníaca del demonio con el brujo. Incluso el demonio imita hasta la voz del brujo. El demonio habla hasta como el brujo y se presenta con el nombre del brujo. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, hay que romper todo hilo de conexión, pedirle a los ángeles y a los arcángeles que rompan todo hilo de conexión que tenga ese brujo con ese demonio. Y después que se rompe el hilo de conexión, el demonio lo que te va a decir es que ha perdido la fuerza. Entonces, cuando él te diga eso, entonces ahí tú entras entonces para darle orden a ese demonio para que salga. Claro, lo que pasa es que muchas personas como que no alcanzan a comprender que la bruja en sí no puede estar adentro del cuerpo de un... No puede, no puede, pero existen demonios que están a su servicio y que como sí están a su servicio, ellos son los que son enviados a hacer el trabajo. Claro que cuando los estás reprendiendo y le dicen, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú quién eres? Y ellos se presentan con el nombre de la bruja o le preguntas quién te envió. Entonces, no es la bruja en sí en cuestión que está dentro del cuerpo, sino es el demonio manifestado que tiene lo que usted nos ha explicado en todos sus programas y en los talleres, lo que es un lazo de conexión, algo espiritual. Bueno, entonces, desde República Dominicana, ahí donde usted está, Tony Pérez le pregunta, ¿los demonios fueron creados por Dios o fueron desterrados con los ángeles caídos en la rebelión? Ok, mira, la pregunta es muy buena porque la gente siempre ha confundido los ángeles caídos con los demonios. Los ángeles caídos es una cosa y los demonios son otra. Incluso en la Biblia usted puede ver la diferencia. Nunca usted ha visto en la Biblia que se ha reprendido a un ángel caído. Ángel caído, sal del cuerpo. Ahora, no. Siempre usted ve que se habla de espíritu inmundo, que se habla de demonios. Los ángeles caídos, usted lo ve que actúan en las naciones, como en el caso de Daniel. Usted lo ve cuando en Apocalipsis, cuando Satanás va para el cielo, que dice Satanás y sus ángeles. Fíjense que hay una diferencia cuando usted lo ve en 2 de Pedro 2:4, que habla de los ángeles que están en prisión. Entonces, ahí usted ve que los ángeles son una cosa y los demonios son otras. Entonces, realmente los demonios, Dios no lo creó demonios. Los demonios eran seres que pertenecían a la dimensión de la divinidad,
pero no eran demonios, sino que ellos, al igual que los ángeles caídos, ellos también fueron engañados por Satanás. Es decir, los demonios se movían en otra esfera, eran como una especie de aroma ante el trono de Dios. Si ustedes se ponen a ver, fíjense que en la antigüedad siempre se quemaba incienso cuando se hacían ciertas ofrendas y se hacían ciertos sacrificios para que sea olor grato a Dios. Los demonios, antes de ser demonios, eran como un olor grato en lo que tenía que ver la eternidad. Entonces, cuando ellos se dejaron engañar por el querubín, que luego se convierte en Satanás, partiendo desde la teología del querubín, que luego es Satanás, ellos son engañados y ellos por eso no tienen cuerpo como los ángeles caídos. Por eso los ángeles caídos no pueden poseer cuerpo, y los demonios, como son como un humo, ellos sí pueden entonces poseer cuerpo. Por eso mucha gente a veces cuando está en lugares de brujería, a veces le da olor a azufre, le da olor a huevos podridos. A veces personas que han tenido enviaciones sienten olor a huevos podridos, a azufre y cosas así, porque los demonios son como un humo, y ya ellos, al fallarle a Dios, ya ellos no tienen una aroma agradable a Dios, sino que de ellos destila es un mal olor. Entonces, por eso es que usted ve que en los lugares de brujería les gusta mucho el asunto de los inciensos y de cosas que Los a veces perfumes. huelen, exactamente, que huelen raros y huelen extraños. Es para ellos, muchas veces hacen este tipo de cosas para ocultar el olor que destila de los demonios. Así es, efectivamente se corrompieron, y al corromper Exacto, por nace eso la personificación que nosotros conocemos como exacto, por demonios. eso tú ves que en Apocalipsis capítulo 5 habla que las oraciones de nosotros los santos, los ángeles la toman, los 24 ancianos la toman en una copa de oro y son como incienso, que eso es lo que le incomoda a los demonios, que los demonios antes de ser demonios, ellos eran los que perfumaban el trono de Dios. Ahora los que perfumamos el trono de Dios somos nosotros a través de nuestras oraciones. Y antes de la llegada de Cristo, el trono de Dios era perfumado con los inciensos y los sacrificios que se hacían. Claro, entonces muchas personas están tan confundidos que a veces dicen, es que ni había un ángel caído. No puede haber un ángel caído dentro de nosotros. Nuestro cuerpo no está diseñado para soportar la presencia de un ángel caído. No, no puede. A duras penas soportamos a los demás. ¿Cómo quedó mi cara, apóstol, cuando fui libre? Reventada, mis ojos reventados, ensangrentados. Ahora imaginemos nosotros lo que es un ángel caído. Eso no es así, hermanos. Pero muchas personas, por ejemplo, dicen ángel caído. ¿Eso es posible? No, es que no. Un ángel caído, nunca un ángel caído va a poseer el cuerpo de alguien. Ahora, un ángel caído puede influenciar en la vida de alguien. Eso sí él puede hacer. Influenciar sobre tu vida, mandándote un demonio o él mismo haciendo el trabajo. ¿Cómo así haciendo el trabajo? Influenciándote a que tú hagas cosas que tú no quieras hacer. Es decir, los ángeles caídos son expertos en manipular nuestros pensamientos. Son expertos en esa área. Y cuando digo de manipular nuestros pensamientos, es de poner pensamientos en tu mente que tú pienses que son tuyos, cuando realmente son pensamientos que vienen del reino de la oscuridad. Yo le preguntaba un plus sobre este tema, porque no es que yo tenga la duda, pero sí he escuchado a personas. Entonces las personas dicen que me presentó un ángel caído, o sea, me habló literal el ángel caído. ¿Eso es posible? No. Es que mira, si un ángel caído se te aparece,
tú no aguantas la presencia de ese ángel caído. Mira, mi papá me contó a mí, mi papá llegó a hablar con un ángel caído y ese ángel caído con el que él habló, al igual que César habló con un ángel caído. Es decir, cuando tú hablas con un ángel caído, hay una preparación que se le hace al individuo. Mi papá me dijo a mí que cuando él habló, porque él me dijo, no, yo hablé con el diablo, pero en su ignorancia él no sabía, pero yo sabía que era con un ángel caído. Él dice que antes de el diablo presentársele a él le dieron una piedrecita que él tuvo que ponérsela debajo de la lengua para poder, y el brujo le dijo, esto es para que tú puedas soportar la presencia de él cuando él llegue. Y dice él que cuando esa entidad se presentó, fue una energía tan fuerte que le movía los cueros de la piel, así como le vibraba, así le vibraba. Es decir, que quizás si no lo preparan, poniéndole lo que le mandaron a poner debajo de la lengua, cuando viene a ver, cae hasta muerto. Yo lo pregunté porque es que mucha gente de verdad confunde una cosa con la otra, y yo sé que preguntando esto me voy a evitar que me envíen esta pregunta más adelante. Entonces, desde Costa Rica, Yajaira María nos pregunta, si la liberación es el pan de los hijos, ¿por qué existe la posibilidad de morir durante la liberación? Muy buena pregunta. Mira, la liberación realmente es el pan de los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué está la posibilidad de que tú puedas morir en una liberación? Dependiendo las negociaciones que tú hayas hecho antes de conocer a Dios. Entonces, si tú hiciste negociaciones de que tú vendiste tu alma a la tiniebla y ahora tú vienes a los caminos de Dios, por ende, al tú venir a los caminos de Dios, en ti hay vida. Claro, hay vida, pero se está hablando de la vida eterna, no de la vida física. Entonces, ¿qué sucede? Los demonios empiezan a reclamar y eso se va a tribunales espirituales, donde los demonios empiezan a acusarte de que tú le vendiste tu vida a ellos. Entonces resulta que la luz entonces empieza a reclamar y a decir que tú fuiste comprado a precio de sangre, que ya tú aceptaste a Jesucristo. Entonces ahí vienen los reclamos. Entonces muchas veces tú te salvas para tener vida eterna, pero la negociación que tú hiciste fue tan fuerte que en los tribunales se tomó la decisión de que tú tengas que partir antes de esta tierra, aunque te salve, porque los demonios están haciendo un reclamo, porque el reclamo que ellos te están haciendo es que tú le vendiste a ellos tu vida, tú le vendiste tu alma. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos son unos impostores y quien compró tu alma para que tú tengas vida eterna fue Jesús en la cruz del Calvario, entonces ellos dicen, bueno, perfecto, está bien que tenga vida eterna, pero dame la vida física, que no disfrute la otra parte que le falta de vivir aquí en la tierra. Y a veces se toma la decisión y pasa eso, según la negociación que la persona haya hecho. Por eso puede morir en una liberación. Pero no es que todo el mundo va a morir en una liberación. Es dependiendo el tipo de negociación que el individuo haya hecho. Y hay veces que la misericordia y la soberanía de Dios es tan grande que a veces el pacto que la persona hizo merece morir antes de tiempo. Y Dios en su soberanía dice, no, porque tengo un propósito con él y tengo que cumplirlo. Así es. Si el propósito se te pone, Dios mete ahí su mano. A mí me pasó eso. Yo llegué a este lugar, me topé con una liberación que creo que es la más fuerte, la cual yo he vivido, y esta persona murió. Pero gloria a Dios, no murió mientras yo estaba haciendo esta liberación. Porque esta persona, o sea, le dio cáncer así de pronto, perdió movilidad, ya no pudo hablar, ya no tenía su conciencia, el demonio estaba presente, ya manifestado todo el tiempo, entonces su cuerpo estaba ya tan desgastado y Dios tuvo misericordia ese día. Ese día una entidad se presentó y se paró en la puerta porque ya estaba tan débil. Entonces hubo un momento en que nadie lo vio, solo lo percibí yo. Usted decía, te vibra todo.
y había manifestaciones donde se movían las cosas y no había aire, nada. Entonces, yo sabía que ahí había algo, un ser grande, porque yo miraba hacia el frente y me preguntaba una profeta, ¿qué es? Que alguien llegó, le decía. Y el otro personaje que estaba poseído se reía. Sin embargo, yo le dije antes a una amiga profeta, yo le dije, ¿cómo es Dios tan hermoso que prepara todo? Yo le dije, Dios te va a usar a ti para que tú le profetices. Y ella aún en su ignorancia y en su temor decía, ay no, ¿cómo? Yo a mí, no, jamás. Y hubo un momento en que Dios la tomó a ella y le profetizó a esa mujer que estaba en agonía, pero la profeta le hablaba al espíritu porque es que ella ya no tenía entendimiento, ya no tenía la voluntad de hablar ni de... Y entonces ella le hablaba y le decía que ella iba a ser libre de la cautividad en la que estaba y que ella recibiera a Cristo ahí en esa prisión donde ella estaba. Pero nosotros tuvimos la certeza y la convicción en nuestro corazón de que ella sí pudo hacer en donde ella estaba en esa cautividad, la oración a Dios. Pero a los pocos días y murió. Y se quedaron así como tristes. Y yo en un momento llegué a pensar, ¿qué pasó así? Pero, ¿sabes qué? Yo me quedé tan agradecida porque dijo, pudo haber muerto ahí donde yo estaba y Dios no lo permitió. Usted una vez nos habló sobre el contrato. Yo ese contrato en la vida lo había tomado en cuenta hasta que lo escuché por usted. Y después de esa experiencia dije, es verdad. No hay que hacerlo. Pues bien, sigamos con la próxima pregunta. Esta es la última, ¿verdad? No, esta fue la última, ya son 6 preguntas, pero si quiere alcanzamos las 7, no hay problema. Vamos a una número 7, vamos a una número 7, que está bueno esto. Esto está bueno. Mire, desde Venezuela mandamos un saludo hasta allá a nuestro hermano Miguel Núñez y él pregunta, bajo la base histórica, ¿de dónde nace la liberación de Salomón? Mira, realmente con el asunto de Salomón no es algo que digamos que es histórico, pero tú sabes que lo que nosotros entendemos hoy como historia no era lo mismo como historia en la antigüedad. Para nosotros historia es lo objetivo, lo real, lo demostrable. En la antigüedad historia no es como nosotros hoy en día. En aquel tiempo la historia tenía que ver con lo que la gente podía creer, con lo que yo vivía, yo lo hablaba y la gente lo creía. Que ahí es lo que viene la tradición oral. Si yo, por ejemplo, tenía una experiencia con un ángel, yo hablaba, iba a mi comunidad y yo hablaba, yo tuve una experiencia con un ángel. Esto. Entonces, esa persona iban hablando mi experiencia, la iban hablando, hasta que esa experiencia se convertía en historia y luego se escribía. Pero a lo que es para nosotros historia, ¿cómo yo demuestro que yo vi un ángel? ¿Entiendes? Entonces, nosotros en la Biblia vemos muchas de estas cosas donde hay apariciones de ángeles. Entonces, para lo que es historia para nosotros, eso no puede ser historia, porque no puede ser demostrable. Pero para los escritores bíblicos y para los que vivieron en esa época, eso se convirtió en historia. Es decir, todo lo que se hablaba y se creía y pasaba de generación en generación se convertía en historia. Entonces, en lo que es la tradición oral, se habló de que Salomón fue alguien que llegó a ministrar liberación. Incluso que el ángel Gabriel le dio un anillo a Salomón con la cual él podía controlar a los demonios. Eso parece que se habló de generación en generación hasta que luego eso se escribió. Mucha gente, exactamente, mucha gente pudo creer de que él llegó a liberar. Otros quizá no lo creen. Y Jesús en una ocasión hablando sobre la sacada de un demonio, Jesús dice, aquí está uno más que Salomón.
Entonces Jesús sacando un demonio fuera, oye la palabra que dice, aquí está uno más que Salomón, porque se creía que Salomón fue uno de los que pudo hacer este tipo de liberaciones, como esa que Jesús hizo en ese momento. Esto estuvo buenísimo, esto estuvo poderosísimo y estuvo muy interesante. Yo sé que todos tienen un montón de preguntas. Háganmelas llegar a mi canal, escriban. Yo les voy a leer y las voy a anotar. Si yo les respondo la pregunta, sería porque el apóstol en otros programas ya ha explicado de ellos y no queremos esas preguntas tan obvias, sino un poquito más complejas para que él pueda responder algo nuevo. Les pedimos que si no se han suscrito al canal del apóstol, que corran, se suscriben, activen la campanita, den like, pero también sobre todo comenten porque eso es algo importante para nosotros, porque sabemos que estamos trabajando, estamos haciendo bien y también conocemos las necesidades, y dejen sus testimonios si Dios hace algo poderoso cuando nuestro apóstol ora. Y también suscríbanse a mi canal, aunque no me conozcan, nos vamos a conocer y trataremos de que haya un poquito más de esto. Si les gustan, comenten. Yo no voy a dejar que el apóstol se vaya sin que ore por todos ustedes, así que le vuelvo a ceder el micrófono al apóstol de la República Dominicana. Ahí va. Aleluya, gloria a Dios. Vamos entonces a orar y ya, hermana Luz, ya te están conociendo de hecho. Aleluya, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, sí, mira a cada persona, Padre celestial, que está mirando esta transmisión. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú empieces a romper y hacer una liberación sobre la vida de ellos ahora. Aquellos que tienen una necesidad de ser libres, aquellos que están pasando por problemas de enfermedad. Ahora yo declaro sanidad, yo declaro liberación sobre la vida de ellos ahora. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos sanidad, declaramos liberación en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que te esté atormentando se va de la vida tuya ahora en el nombre poderoso de Jesús, y dejamos esa unción sobre tu vida de una manera especial. Amén. Gracias, hermana Luz, por invitarme aquí a esta plataforma. Amén. Dios le bendiga. Agradecemos este espacio, agradecemos su vida, la bendecimos y me tomo el atrevimiento de bendecirla por todos aquellos que le ven, por todos aquellos que reciben de usted. Oramos por usted también, y usted que está en casa también ore por el ministro, honrelo con sus oraciones. Hermana, yo no tengo dinero, pero tenemos poca, honrémoslo, porque ellos también que nosotros oremos en todo tiempo y en todo momento, porque el Ministerio de la Liberación, la verdad, no es fácil, tiene persecución, pero aquí estamos, gente que quiere servir a Dios y que no es que tengamos miedo, sino que estamos confiados en quien nos respalda. Entonces, hermanos, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo programa, en el mismo canal a la misma hora. No le puedo decir a la misma hora. Nos vamos a sujetar a la agenda del apóstol, así que usted va a tener que suscribirse para poder estar. Que YouTube le avise que ya está el programa ahí. Esto ha sido todo por hoy. Desde México, hasta República Dominicana, nos despedimos. Chao, bendiciones. Amén. Muchas bendiciones. Dios bendiga.